Hola, mis amigos de las redes sociales. Bueno, pues hoy es domingo, día de compartir palabra. Hoy vamos a hablar de un tema muy escabroso, pero necesario, como todos los temas escabrosos, ¿verdad? ¿Tiene errores la Biblia? Esta es una pregunta que nos hemos hecho y nos hemos formulado a través del tiempo, a través de los tiempos. Y en el siglo precisamente 10, en el 17 por ahí, la ciencia empezó a avanzar de una forma tremenda, contundente, que puso de manifiesto precisamente los errores de la Biblia. Eh, ya anteriormente un Celso escribió que no hemos encontrado ese libro, ¿verdad? Los exégetas han dicho que no se encuentra, pero sí encontraron otro de un Pomerio de Tirso de 15 volúmenes mostrando los errores de los cuatro evangelios, entre ellos mismos, fíjense, errores entre los evangelios y de los evangelios. Eh, en el, en el largo de este tiempo los cristianos hemos creído que la Biblia no tiene errores. Y de hecho hay un término que se llama inerrancia. In de el prefijo no y errancia, errores. No tiene errores la Biblia. O sin errores. Eh, ya en el siglo XIX, con el auge de la arqueología, pues se han demostrado también, ¿verdad? Ha pasado a demostrarse que, por ejemplo, la batalla de Jericó, por ejemplo, o las murallas de Jericó, ¿verdad? Que no son tales y no están ahí porque en Israel, porque se han encontrado otros vestigios arqueológicos en otras partes, eh, dando al traste con esta verdad de la Biblia. Eh, Fíjense, hay gente que ha llevado precisamente a llevar esto al grado de que han perdido la fe. ¿No se acuerdan ustedes a Cassius Clay, este boxeador que se quitó el nombre y se puso Muhammad Ali? Precisamente porque estudiando la Biblia, en el segundo libro de Samuel se habla de los 700 caballos de guerra, ¿verdad? Pero luego en Crónicas se dice que eran 7000. Entonces, ante esta discrepancia bíblica, Muhammad Ali dijo, no, pues es que no, yo me voy a cambiar de religión, se hizo musulmán. Este, porque nacionalidad musulmana, porque decía no podemos confiar en un libro que no tiene bases sólidas, que está aquí se comprueba, ¿verdad? Que no es posible confiar en un libro así. Entonces, así también Francis Crick, de los primeros descubridores del ADN, también se enfrascó en esta búsqueda científica, porque la Biblia dice que Eva fue sacada de la costilla de Adán. Por lo tanto, fue creada de una costilla, entonces debería de haber una diferencia entre hombres y mujeres conforme a las costillas, y estudiando la anatomía de las personas se dio cuenta que las costillas son iguales y también abandonó la fe, ¿verdad? Abandonó la fe. Entonces, y es cierto, si nosotros empezamos a ver al principio del Génesis, en el puro Génesis, al empezar a abrir la Biblia, tenemos, pero discrepancias al por mayor. Por ejemplo, en el Génesis 1, la creación del mundo, dice que se hizo a través de la palabra solamente, de la palabra de Dios. Pero en el Génesis 2 dice que Dios trabaja de una forma manual. Dios es alfarero. En el Génesis 1 se dice que la creación se hizo en 6 días, pero luego en el Génesis 2 se dice que la creación se hizo en un día. Luego, en el Génesis 1 dice que el Señor crea juntos a Adán y Eva, y en el Génesis 2 dice que los creó separados. Luego, en el Génesis 1, el orden de la creación va de una forma ascendente, y en el Génesis 2 hace primero el hombre, la planta, y luego al final la mujer. En el Génesis 1, la idea, ¿verdad?, del hombre era multiplicarse, y en Génesis 2 simplemente fue cultivar un jardín. En el diluvio, por ejemplo, nos dice que el diluvio duró 40 días y 40 noches, pero posteriormente en el capítulo 7 dice que duró 150 días. Conforme a los animales en el arca, cuando Noé empieza a meter los animales en el arca, en el Génesis 6 dice que empezó a meter una pareja de cada animal. Pero en el Génesis 7 dice que metió 7 parejas por animal. Entonces,
En el Éxodo 6:3 le dice a Moisés el nombre de Dios y le dice, esto no se lo he dado a ningún hombre, el nombre de Yahvé. Pero acá en Génesis 15:2, Abraham dice que Yahvé le dio su nombre. Entonces son discrepancias terribles y tremendas, ¿no? Por ejemplo, ya en los evangelios, en el Sermón de la Montaña, se supone que en Mateo 5 se dice que el sermón fue en una montaña, pero en Lucas dice que fue en un llano. Entonces fue el sermón de la llanura y el sermón de la montaña. ¿Cuál de los dos le vamos a creer? Posteriormente, simplemente en el Padre Nuestro, Mateo tiene 7 peticiones y Lucas tiene 5. ¿Cuál de los dos Padres Nuestros vamos a llevar nosotros, verdad? Y así, son diferentes discrepancias, ¿verdad? Diferentes cosas, ¿verdad? Que nos llevan a dudar. Por ejemplo, pues, ¿qué más podemos dar aquí? Por ejemplo, los patriarcas dicen que Adán vivió 930 años, Matusalén 969 y Noé 950, pero ya la antropología nos dice que el promedio de vida del hombre prehistórico eran de 20 años, y así sucesivamente fue subiendo a 20, a 25, a 30, a 35. Entonces, ¿de dónde vivieron tantos años? En el Génesis 1, hablando de la cosmología, en el Génesis 1, la creación de la luz, en el 1.3, y en el Génesis 1.14, dice que apareció el sol. Entonces, ¿cuándo apareció el sol? La luz es el sol. Siempre hemos creído nosotros que el sol es la luz del mundo, es la luz con la que nos iluminamos. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿El Génesis 1 o el Génesis 3? Entonces, por ejemplo, en la parábola del reino de Dios, Jesús dice que el reino de Dios es como un granito de mostaza, una semilla de mostaza, la más pequeña de las semillas. Pero ahora nosotros nos damos cuenta que no es la más pequeña. Está la amapola, está el eucalipto, son más pequeñas que las de la mostaza. Entonces, todo esto son discrepancias, son errores que están en la Biblia, que por supuesto que tiene errores la Biblia, pero fíjense qué tremendo. Los exégetas y todo el mundo de la iglesia han tratado de, a través de, por ejemplo, el simbolismo, por ejemplo, empezaron a usar el simbolismo para dar a entender otra cosa, que no es lo que estaba escrito, sino que obedecía un símbolo. Por ejemplo, en la serpiente del paraíso estaba Adán. Adán simboliza el intelecto y la razón, Eva las pasiones y la serpiente las tentaciones. Entonces, de esa forma, ¿verdad?, la tentación no puede ir al intelecto, porque el intelecto y la razón pueden con la tentación, pero sí se van las pasiones a Eva y la hace víctima de las pasiones. Entonces ahí ya se quitaron el problema de Adán y Eva y de la serpiente que habla, porque simplemente decíamos nosotros, bueno, por eso, pero ¿cómo que la serpiente habla? O sea, no se puede traducir o interpretar a pie puntillas lo que dice la palabra de Dios, porque las serpientes no hablan. Y resulta que ahora, en pleno siglo XXI, hay científicos cristianos que no son católicos que andan buscando ciertas branquias en unas serpientes, porque creían que la serpiente allá por el Génesis hablaba, y eso no es cierto, ¿verdad? Desgraciadamente se malinterpreta la Biblia a través de, en este caso, el simbolismo, pero no solamente el simbolismo, sino también se fueron dando también alegorías, por ejemplo, en el Salmo 137, si ustedes leen el Salmo 137, se dice, era sobre la ciudad de Babilonia, y el Salmo dice claramente, ¿verdad?, que se estrellan a los hijos de los babilonios contra la pared, para así vengarse de lo oprobio que les causaron los babilonios, ya que destruyeron el templo de Jerusalén. Y entonces, pues no era posible, ¿verdad? No era posible que esto siguiera, porque como la Biblia Dios va a ordenar que destruyamos a los hijos de los babilonios y los estrellamos en la pared. Entonces, empezaron a decir simbólicamente que estos eran los malos pensamientos. Entonces, de esa forma,
a los que tenían que estrellar no eran a los niños, sino a los malos pensamientos los que se tenían que estrellar. Así le fueron sacando vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, hasta que llegaron ahora, en pleno siglo XX, pleno siglo XXI, llegaron los géneros literarios. Los géneros literarios se han encontrado en Qumran y se han encontrado en otras partes varias tablillas de cientos de libros de la Biblia, no escritos así en moldes, sino en tablillas, de una forma cuneiforme, y que mostraban géneros literarios que deben de ser forzados en la palabra de Dios, porque en el género, en los diferentes libros, en los 73 libros que tiene la Biblia, nos dan a entender que en qué género literario está escrita esa obra, para nosotros a través del género poder dilucidar, al final de cuentas, qué fue o qué intentó decirnos el autor a nosotros. Hasta aquí la enseñanza, nos vemos la semana que viene.